algún día un familiar de ustedes le hizo bullying, le hizo un comentario despectivo por nuestro nombre, Familias Salvas y Prósperas, porque hubo gente que siempre hizo burla de la palabra próspera. Si en algún momento fuimos tropiezo para un amigo de ustedes, para un familiar, créanme que les pedimos perdón, pues no fue nuestra intención, pero al pasar el tiempo pudimos entender que el mensaje más sabio al público, a la sociedad, no es como invitarlos, vengan a una iglesia donde hablamos de prosperidad, porque la gente de una vez se imagina plata. Tenemos la convicción, y nunca la perderemos, que todo el que es salvo puede ser próspero, pero no todo el que es próspero podrá ser salvo. Pero Jesús no enseñó nada para que alguien aprenda a fracasar. Cualquier persona fracasa sin Dios o sin la guianza de Dios. Entonces, en esa reingeniería y en todo lo que hemos estado recibiendo estos últimos meses de personas que son nuestros mentores y a quienes honramos y escuchamos para continuar siendo relevantes o siendo una comunidad que es respuesta. Entonces dijimos, bueno, vamos a evolucionar a un nombre que cuando lo digan afuera o lo lean, pues lleve un mensaje que incluya a todos. Y de ahí, después de examinar tal vez unas, 20, 30 ideas, coincidimos en Vida Libre o Free Life, que significa eso, vida libre. Y es así como titulo en los minutos de mi participación, Vida Libre. Y comienzo contándoles algo que a mí me sorprendió, y fue escuchar las palabras con las que inició un discurso un joven graduando en un colegio muy prestigioso. Y entonces él, por ser la persona más sobresaliente de todos los graduandos, fue elegido para dar su discurso. Y él subió, se paró en la plataforma, tomó el micrófono, y antes de decir cualquier sílaba, lo primero que dijo fue esto: no existe la verdad absoluta. Hizo un silencio y continuó su disertación. Yo creo que él hasta donde pude entenderlo, lo hizo para dejar un mensaje claro de lo que había dentro suyo, pero me quedó sonando, porque así hay muchas personas que caminan por la vida sin entender que sí hay una verdad absoluta. Leyendo Juan 8:32, que es la base de donde tomamos Free Life, dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y es obvio que la verdad de la que habla allí es de Jesús, es de su palabra. Y Jesús deja claro que solo la verdad que se conoce es la verdad que puede traer libertad. Cuando alguien desconoce una verdad, esa verdad no puede proporcionarle la libertad que ella implícitamente tiene. Entonces, solo alguien como el joven que vamos a leer en la siguiente historia o la siguiente escritura, solo alguien como él podría decirnos, podríamos hacer, si él existiera en este tiempo, podríamos hacer documentales, películas, programas de televisión, entrevistas, y preguntarle: mira, ¿tú crees que la verdad absoluta existe? Y yo creo que él diría: sí, sí existe, se llama Jesús, y mientras lo desconocí, pues no tuve libertad, pero cuando lo conocí, conecté con la suficiente libertad que necesitaba para vivir una vida con propósito. La escritura a la que me refiero está en Marcos 5, versículo 1 al 6, dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. No es normal, ninguna muchacha en la universidad, cuando el joven le dice: mira, fulanita, ¿dónde vives? Cementerio Central, tumba 278, ahí al frente donde amontonan las flores. No,
Pero este hombre vivía, dice que su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y cuenta por qué lo habían intentado. Dice porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Aquí no había papá ni mamá, ni hermano mayor, ni suegra, nadie que pudiera dominarle. Era una situación muy compleja la que vivía este muchacho. Y siempre, dice, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Tenía dentro suyo una actitud de autodestrucción bien marcada. Y dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mientras este joven estuvo lejos, tal vez no porque quería, sino porque hasta ahora se estaba manifestando la verdad, pero mientras él estuvo distante de Jesús, la vida libre nunca llegó. Era una vida con suficientes ataduras. En él quizás se notaban. Era como ese habitante de calle o esa persona que nosotros mal llamamos loco. Él andaba de esa manera, pero el día que Jesús, la verdad que hace libre, decidió venir a él, la vida a este muchacho sencillamente comenzó a cambiarle. Y por eso yo digo que si quien hubiera dado el discurso ese día en ese colegio hubiera sido él, no hubiera comenzado diciendo la verdad absoluta no existe. Yo creo que le hubiera dicho: señores, antes de hablar de mis logros como bachiller, creo que puedo hablar de que la verdad absoluta sí existe y se llama Jesús. El versículo 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. Entre más alguien desconozca la verdad que hace libre, más distante vive del propósito de su familia. Él le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Todos se qué? Se maravillaban. Muy bien. Quizás la mayoría de nosotros podemos decir: no, mi caso no es ni parecido al de este. Este estaba demasiado, se la fumó verde, estaba muy llevado. Yo no, yo máximo por ahí uno que otro pecadillo. Pero al fin y al cabo, este hombre era un dolor de cabeza a la ciudad. Recuerdo, fuimos a una alcaldía hace un tiempo atrás y el alcalde pudo atendernos a las 5 de la mañana. Y ese día nos dijo: bueno, ¿y ustedes a qué se dedican? Y comenzamos a hablar y comenzamos a decirle el trabajo de la iglesia, de presentar a Jesús, un Jesús que hace libre. Y recuerdo que le leí este pasaje y comenzamos a hablar con este hombre, y él mismo comenzó a hacer memoria y decir: oye, ¿verdad? Sí, yo conozco a fulano que va a una congregación así, y ese hombre era terrible. Y comenzó él mismo a citar casos de personas parecidas a este hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace esa verdad en nosotros? ¿Cómo opera ella? ¿O cuál es la ruta que ella desarrolla en nuestra vida? Esa verdad, número uno, nos busca. Nos busca. No es este muchacho gadareno el que fue a buscar a Jesús. La historia no dice: y este muchacho vivía tan mal que un día decidió agarrar un barco e irse a buscar a los discípulos de Jesús y a Jesús. No, esa no fue la forma. Esa verdad nos busca. Si alguien en estos días te habló de venir hoy y nunca había venido a este lugar, cosa que nos honra, no es otra cosa más que esa verdad que te anda buscando.
No es una religión, es esa verdad en amor. Nos busca. Lo segundo es que esa verdad nos atrae. Cuando Jesús se baja en Gadara, aquel hombre corre hacia él. Había algo en Jesús que, con todo y lo mal que él estaba, lo atraía, lo hacía venir a él. Por eso a veces dice, no sé, yo como que siento deseos de ir a la iglesia, pero me aguanto esos deseos y no voy. O siento deseos de leer la Biblia, o estoy como cansado ya de meter tanto la pata. Pues no es otra cosa más que hay una operatividad de la verdad, y es que nos anda buscando. Lo tercero de esa verdad es que nos cambia. Ella tiene esa facultad de cambiarnos. Creo que si podemos sentarnos en mi oficina o en un café y agarramos una hoja en blanco y numeramos de 1 a 20 o a 30, tal vez los renglones se nos hagan cortos para poner la lista de los familiares que nosotros quisiéramos que cambiaran. Porque hay rebeldía, porque hay deshonestidad, porque hay descuido, porque no hay propósito, porque se portó mal como padre, como hijo, como empleado, como estudiante, abandonó, abortó el propósito, etcétera. Lo puede hacer esa verdad. Pero ¿cómo es que esa verdad cambia? A través de un manual ya concebido en la eternidad, expresado en Juan 3:16, porque de tal manera Jesús o Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces Jesús lo que hace es direccionar a este hombre. Cuando la verdad nos hace libres, ella proporciona dirección, guianza. Y lo primero que hace la verdad cuando la conocemos es que nos vuelve a casa. Solo por un momento, imaginémonos, yo como, bueno, hemos acompañado tantos procesos, pero yo me imagino a la mamá de ese muchacho. Cada vez que iba a la tienda o llegaba el señor de la leche o el señor del metro camello que transportaba transporte masivo, y le decían: buenos días, señora, ¿cómo está? ¿Y qué hay del muchacho? No, anda mal ese muchacho. Por ahí me mandaron una foto, se la pasa en un cementerio, está mal. Yo me imagino a esa madre, quizás con vejez prematura, porque creo que era demasiado impactante lo que se vivía con él. Y cualquier día de esos, alguien tocó a la puerta de la casa, y la señora, como de costumbre, abrió la puerta. Pensó que era, no sé, un vendedor, o el del gas, o el del teléfono. Y cuando esta señora abre la puerta, quien está ahí es su hijo. No se parece a la foto, porque en la foto estaba desnudo, escalabrado, parecía una piltrafa humana. Pero ahora estaba vestido, estaba en su juicio cabal. Y dice la escritura, él se fue a Decápolis, fue a su casa y comenzó a hablarle a la gente las cosas grandes que Jesús había hecho con él. Y la pregunta que más le hacían es: ¿y qué te pasó? Y él decía: quien me habló me dijo que se llamaba la verdad, y cuando me habló me dijo que era libre. Y cambié. Quise irme con él a viajar por las naciones, pero me dijo que todavía no, que primero viniera, madre, a pedirte perdón, a decirte que soy libre, que quiero volverme a sentar a tu mesa para tomarme un chocolate caliente, que quiero volver a sentarme o acostarme en tu cama, que volviera a casa. ¿Sabe cuántas esposas esperan a su esposo para compartir una cena con sus hijos? Pero están en los cementerios, están atados.
Y yo digo, Dios mío, ¿cómo ayudamos a Bucaramanga? ¿Cómo ayudamos a las familias? Y entre más le pregunto, me dice, sencillo, solo lleven mi verdad. Solo lleven mi verdad. Que a medida que cada persona va conociendo esa verdad, ahí no es la operación del pastor o del líder. Ahí la verdad es la que les va a hacer libres. Aquel muchacho se tornó en la noticia del momento, la noticia del año. Comenzó a ir por una ciudad, por otra, por todo lugar. Yo creo que él sí podía decir, señores, la verdad absoluta sí existe. Se llama Jesús y funciona. Funciona perfectamente. Yo me atrevo a creer que esa es la verdad que tú necesitas, como yo la necesité un día y la necesito cada día. Pero tú que has venido por primera vez aquí a Free Life, yo te quiero pedir un favor, no salgas por esa puerta sin llevar a Jesús en tu corazón. No salgas de aquí sin darle la oportunidad a que Él opere libertad en tu vida. Inclina tu rostro un momento, por favor. Señor, quiero darte gracias. He compartido tu palabra en el marco de esta celebración que nos llena a todos de felicidad,